9:30 en la Argentina de la mañana. Buen día. Hoy voy a hacer un video, voy a estar haciendo dos videos. Uno es el de inestabilidad glenohumeral y el otro es el de anorexia. ¿Sí? Vamos a empezar por la inestabilidad glenohumeral, igual los voy a hacer separados. La inestabilidad glenohumeral es, muchos le dicen el problema del manguito rotador. ¿Sí? Es básicamente el hombro que se sale del lugar. Es decir, el húmero, la cabeza del húmero se desprende de la parte de la articulación, digamos, receptora que está en la clavícula y se te sale el hombro del lugar. ¿Sí? Las personas que sufren de inestabilidad glenohumeral tienen ese problema, de hecho yo lo sufrí. ¿Y cuál es el conflicto? ¿Sí? No me voy a ir al tema general de hombros, que tiene que ver con las cargas, responsabilidades, todo lo que ya saben, porque ya hay un video de hombros, lo pueden buscar como hombros en Yin y en Yang. Ya hay un video de hombros y quiero remitirme específicamente a esto de la inestabilidad glenohumeral. ¿Sí? Que básicamente lo que te pasa cuando vos tenés eso es que se te sale, en situaciones se te sale el hombro del lugar. ¿Sí? A veces se te vuelve a acomodar en el momento, pero sufrís cierto dolor. Me acuerdo cuando yo tenía esto, después me lo decodificaron y se fue, pero cuando yo sufría de esto por ahí en situaciones, en pequeños choques, ¿no? Por ejemplo, jugaba al rugby, tuve que dejar porque era un deporte muy de choque. Después por ahí se me salía en un partido de fútbol cuando chocábamos en el área, cuando íbamos a cabecear una pelota. Pero bueno, hay que mirar la evolución, ¿no? La evolución, y la inestabilidad glenohumeral tiene que ver con la protección. O sea, el cuerpo está actuando en repetición y me está mostrando algo, me está mostrando fisiológicamente, físicamente, algo que está sucediendo en mi vida. ¿Sí? La primera imagen que se tienen que hacer para entender este síntoma en la evolución es la idea de la mamá que con sus alas abraza y protege a la cría. ¿Sí? Es un conflicto de protección, en realidad, ¿no? O sea, la mamá protege a los pichones abrazándolos con las alas, ¿no? No sé, como así. Una cosa así. Hace una cosa así. Y de esta manera protege a los pichones. Nosotros, bueno, en distintas escalas evolutivas, en algún momento fuimos aves. Entre otras cosas que también fuimos anfibios, reptiles, mamíferos, amebas. Bueno, todo eso fue la evolución y ya llevado millones de años. Entonces, ¿qué me está mostrando una inestabilidad glenohumeral? Lo que me está mostrando es, o sea, el resentir del conflicto es alguien a quien no pude proteger. Alguien a quien no pude proteger. ¿Quién es ese alguien que no pude proteger? Bueno, es en general aquella cosa o aquella persona que debía proteger pero no pude, por la razón que sea. ¿Qué es lo que miraría primero? Bueno, por ahí mis hijos, ¿no? No sé, voy a dar un ejemplo así random. Tengo un divorcio. La madre de mis hijos es una persona que tiene X problemas, no sé, psiquiátrico, por ejemplo. No está en muy buenas condiciones para proteger a mis hijos. Se hace el juicio de divorcio, el juez desoye mis palabras y yo pido la tenencia, la guarda de los hijos. No me la dan y dejan a mis hijos con su madre que, no sé, en este ejemplo, no está bien psiquiátricamente y eso lleva a alguna consecuencia negativa sobre los hijos, ¿no? Que no estén bien cuidados, que no estén bien criados, que los manden a un colegio que no está bueno, que se les permita hacer cosas que no deberían, juntarse con gente que no deberían. O sea, por ahí mis hijos terminan, no sé, viviendo más tiempo en la calle que en casa, no estudian, no sé, se juntan con gente que los induce a consumir drogas, o alcohol, o ambas. Bueno, entonces yo, el padre de esos hijos, siento que no los pude proteger,
no pude proteger, pero no porque yo no quise, sino porque yo no pude. No pude porque el juez dijo que los niños tenían que estar con la madre. Yo hice todos los planteos, no fui escuchado y el juez me falló en contra. Y ahora no los puedo ver porque la madre me puso una perimetral y no los puedo ver. No los puedo ver, no tengo forma de protegerlos, no tengo forma de cuidarlos, ¿no? Y tal vez, no sé, uno de estos hijos termina también con un problema psiquiátrico y el otro o la otra, no sé, se pone a consumir drogas, ejemplo. Sí, esto igual no me pasó, no lo vi en consulta, pero es un ejemplo que se me ocurre ahora como para compartir. Entonces yo podría ahí tener una inestabilidad grenumeral, porque aquellas personas a las que yo tenía que proteger, no las pude proteger. Después me conté un caso de, no es un paciente, pero es un amigo que sufría de inestabilidad grenumeral, y esto obviamente le generaba bastantes perjuicios porque era un profesor de artes marciales. Y un día en confianza yo le pregunté, bueno, ¿a qué edad te empezó esto? Y más o menos a los 20 años. Y bueno, ¿y qué pasaba con vos a los 20 años? Y bueno, me cuenta una historia de una pareja que tenía, a la cual él sintió que no pudo proteger. Él quería estar con esta pareja. E incluso después de haber cortado, él se sentía en la obligación de protegerla porque tenía algunos problemas psiquiátricos. Y eso, bueno, le generaba X cantidad de problemas, ¿no? No me acuerdo si le costaba recibirse en la facultad, a veces tenía algunos estallidos de ira en situaciones, generaba situaciones muy intensas. Él se sentía en la obligación de protegerla, por más de que ella no fuera su pareja. Sentí un afecto por esta persona y esta cosa como de querer cuidarla, de querer intermediar de alguna manera entre ella y la sociedad. O sea, una sociedad en la cual ella parecía no encajar. Desde entonces, y ese fue el conflicto desencadenante, desde esa época, él empieza a sufrir una inestabilidad grenumeral, o sea, se le sale el hombro del lugar y sobre todo, bueno, cuando hace las prácticas de artes marciales, tiene un hombro que se le disloca el hombro, después tenían que venir, colocárselo de vuelta, alguien haciendo palanca, y sufría mucho dolor. Ese puede ser un caso. El otro caso, un muchacho que tenía una casa, pero él no vivía en esa casa. Y él, no era una casa, era un negocio. Este muchacho estaba a cargo de este negocio y de pronto siente que ese negocio, que para él era como un hijo, vos tenés que pensar en algo que sea para vos como un hijo, ¿no? Puede ser varias cosas, puede ser una mascota, por ejemplo. Y en este caso, esta casa, este negocio, él sintió que no lo podía proteger, ¿sí? En el sentido de que recibe muchos ataques de entes gubernamentales, Ministerio de Trabajo, agencias de recaudación, municipalidad, en fin, como que constantemente era atacado. Después algunos clientes de este negocio empiezan a difamar al negocio por las redes sociales, lo difaman por una diferencia que había tenido con los clientes. Empiezan a decir en las redes, en tal negocio te estafan, qué sé yo, bla, bla, y logran fundirlo porque a raíz de esto, no sé si era verdad o no lo que decían sobre el negocio, pero espantan a todos los otros potenciales clientes y termina quebrando. A su vez recibe varias clausuras porque le faltaba algún papel de algo, y termina perdiendo el negocio, ¿no? Termina teniendo que bajar la persiana. Y este negocio era un negocio familiar que venía de generaciones
y él siente que no lo pudo proteger. En esa época, aproximadamente, en la puerta del negocio, tiene un altercado, se tiene que agarrar a trompadas con unas personas por un tema de una diferencia con una empleada, ¿no? Como que la empleada llamó una especie de matones, y él se tuvo que agarrar a trompadas con esos matones, y en esa pelea se le disloca el hombro, no, sí, se le disloca tiene una lesión en un hombro, no me acuerdo en cuál, no me acuerdo de qué lado, pero para el caso es lo mismo. Y de ahí en adelante, cada 2x3 se le empieza a salir el hombro del lugar. Ese fue el conflicto desencadenante. Y ahí el hijo es un hijo simbólico, que es este negocio. Que él siente que no pudo proteger. Así que no se olviden nunca, si tienen este problema de se me sale el hombro del lugar, que no es lo mismo que dolor de hombro es otra cosa. Acuérdense de la mamá paloma que protege a los pichones con sus alas, ¿no? Y esta idea de, bueno, imagínate que la mamá paloma se le sale el hombro, que es lo que le sostiene el ala, entonces ya no puede proteger. Esa es la lógica biológica de la inestabilidad grenular. Bueno, los dejo y ahora en un ratito hago el de anorexia. Un beso.